Mi nombre es María de los Dolores Gutiérrez, pero todos me conocen como Doña Lolita. Tengo 87 años y llevo más de 7 décadas cargando un secreto que me consumió por dentro como veneno lento. Nací y crecí en San Cristóbal, un pueblito pequeño en Chiapas, donde el sol nacía perezoso por detrás de las montañas y se ponía tiñendo el cielo de un naranja que parecía pintura de artista. Era un lugarcito simple, con una plaza central, una iglesia blanca y casas con patios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un lugar donde todos sabían de la vida de todos, menos de lo que ocurría de verdad tras las puertas cerradas. Nuestra casa quedaba algo alejada del centro, en una callecita de tierra que en los días de lluvia se convertía en un lodazal. Era una casa sencilla de adobe, con un portal al frente donde mi padre solía sentarse después del trabajo para tomar un café y observar el mundo pasar. ¿Y qué hombre era mi padre, Dios mío? Don Antonio Gutiérrez era jardinero. Tenía manos callosas del trabajo duro, pero un toque tan delicado que hacía que las flores más testarudas florecieran como por milagro. Me gustaría mucho que dejaran un comentario diciendo de dónde están viendo este video. Saber que hay gente de tantos lugares diferentes escuchándome me da fuerza para continuar esta historia tan difícil. Mi padre se despertaba con las gallinas antes de que saliera el sol. Se lavaba la cara en la palangana de aluminio que estaba en el patio. Tomaba un café negro fuerte que él mismo hacía para no despertar a mi madre, y salía a trabajar silbando bajito. Cuidaba los jardines de las familias ricas del pueblo, pero el jardín que más le gustaba era el de Doña Consuelo, nuestra vecina de la casa grande que quedaba justo después de la curva. Doña Consuelo era viuda, no tenía hijos y trataba a mi padre con un respeto que no todos tenían por un simple jardinero en aquella época. «Don Antonio, usted no es jardinero, es un artista», le decía, y los ojos de mi padre brillaban como estrellas. Él pasaba horas en aquel jardín conversando con las plantas como si fueran personas, y ellas le respondían creciendo más hermosas que en cualquier otro lugar. Yo tenía 9 años cuando todo ocurrió, pero recuerdo cada detalle como si fuera hoy. Antes de eso, mi vida era simple pero feliz. Mi padre hacía cuestión de llevarme con él siempre que podía. «Lolita es mi ayudante especial», decía con orgullo cuando alguien preguntaba qué hacía yo allí. Aprendí con él la diferencia entre todas las flores, la mejor época para plantar cada una, cuánta agua y sol necesitaban. «Las plantas son como personas, hija», me enseñó. «Cada una necesita un cuidado diferente para crecer fuerte». Mi madre, doña Elena, era otra historia. Desde que tengo memoria, ella tenía días malos, como mi padre los llamaba. Días en que no salía de la cama, en que lloraba sin motivo, en que rompía cosas y gritaba a las paredes. «Tu madre está enferma de la cabeza, Lolita», me explicó mi padre cuando yo era todavía demasiado pequeña para entender. «Pero no es su culpa y tenemos que tener paciencia». Y él la tenía. Dios mío, cuánta paciencia tenía ese hombre. En los días buenos, ella hasta sonreía, hacía una dulce de calabaza que era una delicia, y llegaba a peinarme y hacerme trenzas en el cabello. Pero esos días fueron haciéndose cada vez más raros. La mayor parte del tiempo se quedaba callada en un rincón, con una mirada perdida, o se irritaba por cualquier cosa. Había veces que desaparecía con el dinero que mi padre guardaba debajo del colchón. Dinero sudado que él estaba juntando para mandarme a la escuela en el pueblo vecino, donde la enseñanza era mejor. «¿Para qué necesita esta niña estudiar tanto? Va a acabar igual que yo, cuidando la casa», decía ella. Y mi padre solo bajaba la cabeza e iba a trabajar más horas para juntar todo de nuevo. Había días en que ni me miraba a la cara, como si no existiera. En otros, me vigilaba como si fuera a hacer algo malo en cualquier momento. «Igualita al padre», murmuraba con desprecio, como si parecerse a mi padre fuera la peor cosa del mundo. Pero mi padre, mi padre era mi héroe, mi puerto seguro, mi cielo estrellado en las noches oscuras. Me llevaba en sus espaldas cuando el camino era demasiado largo para mis piernitas. Me contaba historias que inventaba en el momento antes de dormir.
Me enseñaba a reconocer los pájaros por su canto. Un día volarás lejos, mi niña, me decía. Más lejos de lo que yo jamás conseguí. Los domingos, nuestro día preferido, nos despertábamos tempranito e íbamos a pescar al arroyo que daba nombre al pueblo. Nos sentábamos lado a lado en la orilla, con los pies balanceándose en el agua fresca, compartiendo un pedazo de pan con mantequilla que él traía envuelto en un pañuelo. Eran los mejores momentos de mi vida, cuando el mundo parecía perfecto y yo creía que nada malo podía pasar. Mi padre tenía una manera especial de hacer que las cosas más simples parecieran mágicas. Cuando llovía fuerte y yo tenía miedo de los truenos, me enseñaba a contar los segundos entre el relámpago y el ruido. Cada segundo es 1 kilómetro que la tormenta está lejos de nosotros, explicaba, y aquello se convertía en un juego que espantaba el miedo. Cuando me caía y me raspaba la rodilla, él soplaba la herida 3 veces y decía que su soplo tenía poderes curativos especiales. Y yo juro que el dolor pasaba al momento. Lolita, siempre me llamaba así, con un cariño en la voz que hasta hoy resuena en mis oídos. Prométele a tu padre que nunca perderás ese brillo en los ojos, esa manera de ver belleza en todo. Y yo prometía, sin saber que aquella promesa sería tan difícil de cumplir. Mi padre no era un hombre estudiado, apenas sabía escribir su propio nombre, pero tenía una sabiduría que no se aprende en los libros. Conocía los ciclos de la luna, sabía cuándo iba a llover solo mirando al cielo, entendía el lenguaje silencioso de las plantas. Todo en la vida tiene su tiempo, hija, me enseñó. No sirve de nada querer apresurar lo que necesita madurar despacio. Yo era hija única, fruto de un matrimonio que, por lo que entendí años después, nunca fue feliz de verdad. Mi madre se casó porque quedó embarazada. Mi padre se casó por responsabilidad. Él intentó, Dios sabe cómo intentó, hacer que aquello funcionara. Le traía flores, aunque sabía que acabarían en la basura. Le hablaba con una paciencia de santo, incluso cuando ella lo trataba como si fuera menos que una persona. Tu padre es un débil, me decía mi madre cuando estábamos solas. Un hombre que no tuvo el valor de irse de aquí, de buscar algo mejor. No entendía cómo podía decir eso de alguien que trabajaba de sol a sol para que no nos faltara nada. En la escuela no tenía muchos amigos. Los otros niños pensaban que mi madre era extraña, decían que estaba loca y acababan alejándose de mí también. Pero mi padre nunca dejó que me sintiera sola. La gente tiene miedo de lo que no entiende, Lolita, me explicó una vez cuando llegué a casa llorando porque nadie quería jugar conmigo. Pero un día verán lo especial que eres. Secaba mis lágrimas con esas manos callosas y me llevaba a ayudar en el jardín de Doña Consuelo, donde pasaba la tarde aprendiendo a hacer esquejes de rosas. Doña Consuelo también me quería mucho. Siempre que iba allí con mi padre, me ofrecía un vaso de leche con galletas de anís que ella misma hacía. Se sentaba conmigo en el portal y me mostraba libros con figuras coloridas, me enseñaba palabras nuevas, me contaba historias de cuando era joven y había viajado a lugares que yo ni sabía que existían. «Esta niña tiene una luz especial, don Antonio», le decía a mi padre, que sonreía con ese orgullo que solo los buenos padres sienten. Ella percibió los problemas que teníamos en casa. Había días en que yo llegaba allí con una marca morada en el brazo, de cuando mi madre me agarraba con fuerza, o con ojeras de no haber dormido bien porque ella pasó la noche teniendo uno de sus ataques, gritando y rompiendo cosas. Doña Consuelo nunca preguntaba directamente, pero sus ojos preocupados lo decían todo. Empezó a invitarme más veces, a enseñarme a leer y escribir mejor que en la escuela, a mostrarme que existía un mundo más allá de aquella vida pequeña nuestra. Y así fueron mis primeros 9 años de vida, un baile constante entre la luz que mi padre traía y la sombra que mi madre proyectaba. Yo aprendiendo a pisar con cuidado, a leer los humores, a esconderme cuando era necesario y a guardarme los secretos de nuestra casa. Porque lo que ocurría entre aquellas paredes era asunto nuestro, como mi padre siempre decía. No necesitaba que el pueblo entero supiera. Aquella mañana de jueves sería la última vez que vería a mi padre salir a trabajar silbando bajito y prometiéndome traer una sorpresa a la vuelta.
Si lo hubiera sabido, habría corrido hacia él, lo habría abrazado con toda la fuerza que mis bracitos flacos permitían, le habría dicho cuánto lo amaba. Pero uno nunca sabe cuándo es la última vez, ¿verdad? La vida no nos avisa cuándo va a arrancar de nosotros lo que tenemos de más valioso. Aquella mañana, el cielo estaba más azul que de costumbre. Las chicharras cantaban como si estuvieran ensayando para un concierto, y había un perfume de dama de noche en el aire, aunque no era hora de que estas flores se abrieran. Detalles que solo percibí después, como si la naturaleza estuviera intentando avisarme que algo importante estaba a punto de ocurrir. Mi padre salió como todos los días, pero antes de irse, se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y me sonrió de una manera diferente, una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del mundo. «Cuida a tu madre, Lolita», fueron sus últimas palabras, «y no olvides nunca cuánto te ama tu padre». Asentí despreocupada, sin saber que aquellas palabras quedarían grabadas en mi memoria para siempre, como un tesoro precioso que revisitaría en los momentos más oscuros que estaban por venir. Porque ese mismo día, todo lo que conocía como vida se derrumbaría como un castillo de arena con la marea alta, y el monstruo que dormía dentro de mi madre finalmente mostraría su verdadera cara. Fue un jueves de octubre de 1945 cuando mi mundo se puso patas arriba. Recuerdo que el sol casi se estaba poniendo cuando golpearon a nuestra puerta. Yo estaba en la cocina intentando hacer un atole de maíz como a mi padre le gustaba. Quería darle una sorpresa cuando llegara del trabajo. Mi madre estaba acostada. Había sido uno de sus días malos. Cuando abrí la puerta, vi el rostro de don Juvenal, que trabajaba con mi padre en los jardines de las casas grandes. Don Juvenal nunca fue hombre de muchas palabras, pero aquel día parecía que se había tragado la lengua. Se quedó allí parado, el sombrero en las manos, girándolo entre los dedos como si quisiera agujerear el fondo. «Ha pasado algo con tu padre, niña», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Se cayó en el jardín de doña Marlene. No se levantó más». Al principio no entendí bien. Pensé que mi padre había tropezado, se había lastimado la pierna, algo así. Pero cuando vi los ojos de don Juvenal llorosos, comprendí que era más grave. Su corazón se detuvo, Lolita. Fue muy rápido, ni siquiera sufrió. El doctor dijo que fue un ataque fulminante. Las palabras entraron en mis oídos, pero no tenían sentido en mi cabeza. ¿Cómo que mi padre había muerto? Papá, que esa misma mañana me había dado un beso en la frente y prometido traer una sorpresa, no podía ser verdad. Sentí que mis piernas flaqueaban. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. Mi padre no podía haber muerto así, de repente, sin ni siquiera despedirse bien. Don Juvenal dijo que necesitaba avisar a mi madre. La llamé, pero no respondió. Tuve que ir hasta el cuarto a sacarla de la cama. «Mamá, don Juvenal está aquí. Es sobre papá». Ella abrió los ojos, irritada por haber sido despertada, y fue hasta la sala arrastrando los pies, amarrándose la bata descolorida a la cintura. Cuando don Juvenal le contó lo que había pasado, pensé que mi madre se desplomaría, que gritaría, lloraría, se desesperaría, pero se quedó quieta, mirándolo con una expresión que no conseguía descifrar. No era tristeza, no era conmoción. Era como si estuviera procesando una información complicada. ¿Y el cuerpo?, fue lo primero que preguntó, con una voz fría que me dio escalofríos. «Está en la casa de doña Marlene. El doctor sigue allí. Lo traerán a casa en cuanto puedan». Mi madre actuó como si estuviera recibiendo noticias sobre el clima, no sobre la muerte de su marido. «Puede irse, don Juvenal. Gracias por avisar». Y cerró la puerta en su cara. Me quedé parada en medio de la sala, las lágrimas corriendo por mi rostro sin que ni siquiera me diera cuenta. Mi padre había muerto. Mi padre, mi héroe, mi protector, mi mejor amigo. ¿Cómo iba a vivir sin él? ¿Quién me llevaría a pescar el domingo? ¿Quién me enseñaría los nombres de las plantas? ¿Quién me defendería cuando mi madre tuviera sus días malos? «Deja de lloriquear, niña», me dijo mi madre, mirándome con desprecio. «Vas a tener que ser fuerte ahora. Tu padre no vuelve más».
Aquella noche trajeron el cuerpo de mi padre para ser velado en casa, como era costumbre en aquella época. Lo pusieron en la sala, en un ataúd sencillo, con un rosario en las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía que estaba durmiendo, pero su rostro ya no tenía aquel brillo de vida que siempre me encantó. Estaba pálido, inmóvil, como una estatua de cera que solo vagamente recordaba a mi padre. La gente del pueblo empezó a llegar, vecinos, conocidos, hasta gente que nunca había visto antes. Trajeron café, pan, tamales. Se sentaban, rezaban, contaban historias sobre mi padre. Don Antonio era un hombre bueno, decían. Trabajador, honesto, nunca negó ayuda a nadie. Doña Consuelo fue de las primeras en llegar. Me abrazó fuerte sin decir nada, solo apretándome contra ella mientras yo lloraba. Aquel abrazo sincero fue el único consuelo que recibí aquella noche. Después se acercó a mi madre, que estaba sentada en un rincón extrañamente callada. «Elena», oí a doña Consuelo decir bajito, «si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Cualquier cosa de verdad». Mi madre solo asintió sin levantar los ojos. Parecía estar en otro mundo, como si aquel velorio no tuviera nada que ver con ella. Pasé la noche entera sentada al lado del ataúd de mi padre. No conseguía separarme de allí, como si mi presencia pudiera de alguna forma traerlo de vuelta. La gente intentaba llevarme, decían que necesitaba descansar, pero yo me negaba. Era mi última noche con mi padre, y no iba a desperdiciar ni un minuto. De vez en cuando extendía la mano y tocaba la suya, tan fría, tan diferente de aquellas manos calientes que siempre me daban seguridad. Todavía no conseguía creer cómo alguien tan lleno de vida podía simplemente irse así, sin aviso. Al día siguiente llevaron a mi padre al cementerio. Fue enterrado en un rinconcito sencillo, debajo de un árbol de jacaranda que, irónicamente, estaba todo florido en aquella época del año. Mi padre habría encontrado eso hermoso, él que tanto amaba las flores. El padre dijo unas palabras. La gente arrojó flores sobre el ataúd, y luego comenzaron a echar tierra. Cada palada de tierra que caía era como si estuvieran enterrando un pedazo de mi corazón junto con él. Cuando volvimos a casa, el silencio era ensordecedor. La gente se había ido, llevándose consigo el murmullo que, de alguna forma, hacía aquel dolor un poco menos solitario. Ahora éramos solo mi madre y yo, en un vacío que parecía no tener fin. 2 semanas pasaron en un estado de letargo. Me arrastraba por la casa como un fantasma, sin ganas de comer, de jugar, de vivir. Mi madre casi no me hablaba. Pasaba los días encerrada en su cuarto o sentada en la mecedora del portal mirando a la nada con aquella misma mirada vacía. Las vecinas traían comida, preguntaban si necesitábamos algo, pero pronto se iban, incómodas con aquel ambiente pesado que se había instalado en nuestra casa. Fue en la 3ª semana después de la muerte de mi padre cuando todo empezó a cambiar. Yo estaba en el patio, mirando las plantas que mi padre cuidaba con tanto cariño y que ahora empezaban a marchitarse, cuando mi madre apareció en la puerta. Parecía diferente. Había una energía extraña en ella, un brillo en los ojos que nunca había visto antes. «Ven acá, Lolita», me llamó con una voz que intentaba ser dulce, pero sonaba falsa a mis oídos. Obedecí con aquel apretón en el pecho que siempre sentía cuando ella usaba ese tono. Cuando entré en la sala, vi que ella había puesto todas las cosas de mi padre en una caja grande, su ropa, sus pocas pertenencias, hasta el sombrero que usaba para trabajar. «¿Qué está haciendo, señora?», pregunté sintiendo crecer un miedo dentro de mí. «Arreglando la casa. Ya no necesitamos estas cosas», respondió como si estuviera hablando de trastos viejos, no de los recuerdos de mi padre. «Pero mamá, son las cosas de papá», protesté, con las lágrimas ya volviendo a mis ojos. «Tu padre está muerto, Lolita, muerto y enterrado, y nosotras tenemos que seguir adelante», dijo aquello con una frialdad que me heló hasta los huesos, como si estuviera anunciando que iba a tirar un mueble roto, no los recuerdos del hombre que había sido su marido durante 10 años.
Cuando ella cogió la caja y empezó a caminar hacia afuera, corrí tras ella. No puede hacer eso. Por favor, mamá, déjeme al menos quedarme con algunas cosas de él. Fue entonces cuando se giró y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Un odio profundo, visceral. ¡Basta!, gritó, soltando la caja en el suelo con un golpe sordo. ¡Basta de ese lloriqueo! Tu padre era un débil, un inútil que ni siquiera consiguió juntar dinero suficiente para dejarnos seguras cuando muriera, y ahora tengo que cargar con el peso de criarte sola. Me quedé paralizada, sus palabras golpeándome como latigazos. ¿Cómo podía hablar así de mi padre? Del hombre que había trabajado hasta el último día de su vida para darnos lo mejor que podía. Usted no puede hablar así de él, susurré, con la voz temblando de rabia y dolor. Fue cuando sentí la bofetada fuerte en mi rostro, cogiéndome tan de sorpresa que tambaleé hacia atrás. Mi madre nunca me había pegado así antes. Tenía sus momentos de irritación, de gritos, pero nunca había llegado a ese punto. «No me digas lo que puedo o no puedo hacer, ingrata», vociferó, con los ojos inyectados en sangre, la respiración pesada. «Ahora soy yo quien manda en esta casa, y vas a aprender a respetarme». Aquella noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi padre, por su ausencia que dolía como una herida abierta. Lloré por la madre que nunca tuve realmente, por la familia que ahora estaba destrozada para siempre. Y lloré por mí, por la niña de 9 años que de repente se vio tan sola en el mundo. En los días que siguieron, fue como si un monstruo se hubiera apoderado de mi madre. La mujer que antes alternaba entre días buenos y malos, ahora parecía tener solo días terribles. Los gritos se volvieron constantes, las bofetadas frecuentes por cualquier cosa. Si me demoraba en hacer una tarea, si la comida no estaba como ella quería, si mencionaba el nombre de mi padre. «Tu padre ya no está aquí para mimarte», gritaba, sacudiéndome por los hombros con tanta fuerza que mis dientes chocaban unos con otros. «Ahora vas a aprender a vivir en el mundo real». Una noche llegó a casa oliendo a alcohol. Nunca había visto a mi madre beber antes. Mi padre no permitía alcohol en casa. Ella se tambaleaba, decía cosas sin sentido, se reía sola. Cuando me vio sentada a la mesa intentando hacer mi tarea, vino hacia mí con pasos inseguros. «Mírate», dijo, agarrando mi barbilla con fuerza, obligándome a mirarla. La cara de él, igualita. Los mismos ojos, el mismo modo. ¿Piensas que no sé que él te quería más a ti que a mí? ¿Que prefirió dejarse la piel trabajando para darte estudios en vez de darme una vida mejor a mí? Intenté soltarme, pero ella solo apretó más. Yo era guapa, ¿sabes? Podría haberme casado con cualquiera, haberme ido de este pueblo. Pero me quedé atrapada aquí con un hombre que apenas sabía escribir su propio nombre y una hija que solo me dio trabajo. Su rabia era como un veneno que se expandía por el aire, asfixiándome. Conseguí soltarme y corrí a mi cuarto, cerrando la puerta con llave. La oí cuando vino detrás, golpeando la madera con tanta fuerza que pensé que la rompería. «¡Abre esta puerta, ingrata! ¡Abre o te vas a arrepentir!». Me quedé encogida en la cama, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a saltar por mi boca. Después de un tiempo que pareció una eternidad, los gritos pararon. Oí sus pasos alejándose, tropezando por el pasillo, después el ruido sordo de su cuerpo cayendo en la cama. Solo entonces respiré hondo, las lágrimas silenciosas mojando mi almohada. Aquella noche, mientras miraba por la ventana de mi cuarto al cielo estrellado, recé por primera vez desde la muerte de mi padre. Recé pidiendo fuerza, pidiendo protección, pidiendo un milagro que me sacara de aquella pesadilla. Lo que no sabía era que las cosas podían empeorar mucho, y empeoraron. Mi madre empezó a encerrarme en casa cuando salía. Decía que era para que no huyera, para que no hiciera tonterías, pero yo creo que en el fondo era para que nadie viera las marcas que dejaba en mí. Los moretones en los brazos de tanto sacudirme, el labio partido de las veces en que perdía completamente el control. Dejé de ir a la escuela.
Ella decía a la gente que yo estaba enferma, que necesitaba cuidados en casa. En realidad, no quería que contara a nadie lo que pasaba entre aquellas paredes. Nadie te va a creer, me amenazaba. Dirán que eres una niña mentirosa, ingrata, que quiere perjudicar a su propia madre. Y yo la creía. Al fin y al cabo, ¿quién daría oídos a una niña contra la palabra de un adulto? Especialmente en una época y en un lugar donde pegar a los hijos era considerado normal, parte de la educación. Y así fui cerrándome, encogiéndome, intentando volverme invisible para no despertar su ira. Por la noche, cuando finalmente dormía, generalmente después de beber hasta caer, me escabullía fuera del cuarto e iba hasta la cocina. Abría el cajón donde mi padre guardaba sus pocas cosas personales, cosas que conseguí esconder antes de que mi madre las tirara. Una navajita pequeña que usaba para cortar cuerdas en el jardín, un pañuelo que todavía tenía su olor, una foto amarillenta, la única que teníamos, tomada el día de mi bautizo. Sostenía aquellos objetos contra mi pecho, como si pudiera absorber un poco de su fuerza, como si pudiera sentir su presencia protegiéndome. Y luego volvía a mi cuarto, escondiéndolos debajo del colchón antes de que mi madre pudiera descubrirlos. Fue en una de esas noches, casi 6 meses después de la muerte de mi padre, cuando empecé a planear mi fuga. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo de aquel modo. Cada día era peor que el anterior. Mi madre se estaba hundiendo cada vez más en el alcohol, en las drogas que un hombre extraño empezó a traerle. Había días en que no salía de la cama, temblaba, sudaba, gritaba a personas que no estaban allí. En otros, tenía una energía frenética, hablaba sin parar, hacía planes locos, decía que nos sacaría de allí, que iría a la capital, que sería rica. Y en todos esos días, yo pagaba el pato. Yo era el saco de boxeo, la válvula de escape para toda la rabia, toda la frustración, toda la locura que se apoderaba de ella. Ya no recordaba cómo era sonreír, cómo era sentir alegría. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas, mi corazón de cicatrices aún más profundas. Comencé a guardar comida, un pedazo de pan aquí, una fruta allí. Junté las pocas ropas que todavía me servían. Tomé el dinero que encontré escondido en una lata de galletas en la cocina. Dinero que mi madre probablemente guardaba para comprar más alcohol o drogas. No era mucho, pero tal vez fuera suficiente para llevarme hasta el pueblo vecino, donde vivía una tía a la que apenas conocía, hermana de mi padre. Planeé todo para un domingo, día en que mi madre generalmente bebía más y dormía más profundamente. Iba a esperar a que cayera dormida, coger mis cosas y salir por la ventana de mi cuarto que daba al patio trasero. De allí seguiría por el camino que mi padre me mostró una vez, a través del potrero de don Geraldo, hasta llegar a la carretera principal. Con suerte, conseguiría que alguien que fuera al pueblo vecino me llevara. Pero el destino tenía otros planes para mí. En la víspera del día que había planeado huir, mi madre llegó a casa más temprano de lo normal. Y no venía sola. Trajo con ella a un hombre que yo nunca había visto antes, alto, flaco, con una mirada que me dio escalofríos en cuanto se posó en mí. «Esta es mi hija», dijo, presentándome como si yo fuera un objeto. «Lolita, saluda a don Walter. Se va a quedar con nosotras un tiempo». Tragué saliva sintiendo un nudo en la garganta. Había algo depredador en la forma en que aquel hombre me miraba, en cómo su lengua pasaba por sus labios cuando me medía de arriba abajo. «Mucho gusto», murmuré, bajando los ojos al suelo. «El gusto es todo mío, Lolita», respondió con una voz que parecía el arrastrarse de una serpiente. «Tu madre me ha hablado mucho de ti». Aquella noche los gritos fueron peores que nunca, no solo los de mi madre, sino también los de aquel hombre. Oí ruidos de muebles siendo arrastrados, vidrios rompiéndose, risas extrañas y después silencio, un silencio pesado, opresivo, que me dejó aún más aterrorizada que los gritos. De madrugada, cuando todo parecía calmado, oí la puerta de mi cuarto abrirse lentamente. Fingí que estaba dormida, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía oírse. Sentí el olor a tequila y cigarrillos antes incluso de sentir el peso en el colchón a mi lado y luego una mano pesada sobre mi boca. «Calladita»,
susurró la voz de don Walter en mi oído. No queremos despertar a tu madre, ¿verdad? Lo que sucedió después fue tan terrible que mi mente, para protegerse, borró muchos detalles. Recuerdo el peso de él sobre mí, el dolor, el miedo paralizante. Recuerdo intentar gritar, pero su mano callosa tapaba mi boca con tanta fuerza que apenas podía respirar. Recuerdo las lágrimas corriendo por mi rostro, mis ojos fijos en la ventana donde podía ver un pedacito del cielo estrellado. Pensé en mi padre. Pensé que si él estuviera vivo nada de esto estaría sucediendo. Él me habría protegido, habría mantenido a los monstruos lejos. Pero mi padre ya no estaba allí, y yo estaba sola con los monstruos que habían invadido nuestra casa. Cuando finalmente terminó, cuando él salió de mi cuarto cerrando la puerta silenciosamente tras de sí, me enrollé debajo de las cobijas y lloré. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que mi cuerpo adolorido cayó en un estado de adormecimiento que no era exactamente sueño, sino una huida temporal de aquella realidad insoportable. Al día siguiente, apenas podía caminar. Mi madre no parecía notarlo, o si lo notó, no le importó. Estaba ocupada con su nuevo amigo, riendo alto en la cocina mientras preparaba un desayuno que olía mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en los últimos meses. «Ven a comer, Lolita», me llamó, como si fuera un día normal, como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera entregado a su propia hija a un depredador. Me senté a la mesa, los ojos bajos, incapaz de mirar a cualquiera de ellos. Sentí la mirada de don Walter sobre mí, aquella misma mirada depredadora de la noche anterior. Sentí náuseas, pero me forcé a tragar un poco de café para no llamar la atención. «Hoy vas a limpiar toda la casa», anunció mi madre, como si me estuviera dando una buena noticia. «A don Walter le gusta una casa ordenada, ¿verdad, Walter?» Él asintió, pasando la mano por su cabello grasiento. «Me gusta, sí, Elena, y también me gusta una niña que sabe obedecer». El doble sentido de aquellas palabras no se me escapó. Incluso con mis 10 años recién cumplidos, entendí en aquel momento que la pesadilla de la noche anterior no había sido un evento aislado, era el comienzo de algo mucho peor. Cuando salieron después del desayuno, fueron a comprar cigarrillos, dijeron, corrí al patio y vomité todo lo que había conseguido tragar. Después, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo descompasado, entré en casa de nuevo y fui directo a mi cuarto. Cogí el hatillo que ya había preparado para mi fuga. Puse dentro los pocos recuerdos de mi padre que había conseguido salvar y salí por la parte trasera. No podía esperar hasta el domingo. No podía pasar otra noche en aquella casa. Aunque no consiguiera llegar hasta mi tía, aunque tuviera que dormir en el monte, sería mejor que quedarme allí esperando a que el monstruo volviera. Pero no llegué ni al final del patio. Mi madre y don Walter estaban volviendo. Los vi doblar la esquina. Corrí de vuelta a casa. Escondí el hatillo debajo de la cama y fingí que estaba limpiando el cuarto como ella me había ordenado. Aquella fue sin duda la peor semana de mi vida. Cada noche traía el mismo horror, la misma desesperación. Durante el día, mi madre me trataba ora con indiferencia completa, ora con una crueldad calculada, obligándome a trabajar hasta el agotamiento, humillándome delante de don Walter, pegándome por cualquier motivo o sin motivo alguno. «Deberías agradecerme», me dijo una noche después de darme una bofetada tan fuerte que mi oído quedó zumbando. «A Walter le gustas, puede sacarnos de esta miseria, puede llevarnos a la Ciudad de México, pero para eso tienes que agradarlo, ¿entiendes?» Entendí perfectamente. Mi propia madre me estaba vendiendo, sacrificándome por lo que consideraba que sería una vida mejor. El amor que nunca sintió realmente por mí se había transformado en algo mucho peor. Una indiferencia tan profunda que le permitía cerrar los ojos ante el sufrimiento de su propia hija. Fue el domingo, día en que originalmente había planeado huir, cuando todo llegó al clímax. Estaba lavando ropa en la pila del patio, las manos ya en carne viva de tanto fregar, cuando oí los gritos que venían de dentro de la casa. Mi madre y don Walter estaban discutiendo algo sobre dinero, sobre que él había prometido darle más de lo que estaba dando.
Dijiste que me sacarías de aquí, gritaba ella, la voz ahogada por el alcohol que ya empezaba a consumir desde temprano. Dijiste que tenías dinero, que conocías gente importante. Y tú dijiste que tu hija valía la pena, respondió él, la voz fría como hielo. Pero es solo una mocosa llorona. Ni siquiera sabe hacer bien lo que yo quiero. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Oí un ruido de algo rompiéndose, después el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo, después silencio, un silencio cargado de algo terrible. Me quedé paralizada en el patio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Algunos minutos después, don Walter salió por la puerta de la cocina. Había sangre en su camisa, en sus manos. No me vio. Pasó directo junto a mí como si yo fuera invisible y desapareció por la callecita de tierra que pasaba detrás de nuestra casa. Cuando finalmente tuve el valor de entrar, encontré a mi madre tendida en el suelo de la sala, un hilillo de sangre corriendo de su frente, donde una herida abierta mostraba dónde se había golpeado en la esquina de la mesa. Estaba inmóvil, pero respiraba. En aquel momento, algo dentro de mí se quebró. No sentí pena, no sentí miedo, no sentí nada más que un cansancio profundo. Estaba harta de vivir en aquel infierno, de ser tratada como un objeto, de ser abusada y abandonada por las personas que deberían protegerme. Busqué mi atillo escondido debajo de la cama, volví a la sala y sin mirar nuevamente a mi madre inconsciente en el suelo, caminé hacia la puerta. Fue cuando oí su voz, débil pero cargada de odio. Si sales por esa puerta, nunca vuelvas. Me detuve, la mano ya en el picaporte. No me volví, no quería ver su rostro, no quería guardar esa última imagen de ella. No pretendo volver, respondí con una voz que no parecía la mía. Una voz que sonaba más vieja, más cansada de lo que cualquier niña de 10 años debería sonar. Y entonces ella dijo algo que me heló hasta los huesos. Voy a buscarte, voy a encontrarte donde sea que vayas, y cuando te encuentre, te vas a arrepentir de haber nacido. Fue la gota que colmó el vaso. El poco autocontrol que aún me quedaba se evaporó. Me giré, enfrentándola por primera vez, viéndola acostada en el suelo, sangrando, patética en su rabia impotente. Usted no es mi madre. Mi madre murió junto con mi padre. El odio que vi en sus ojos en aquel momento debería haberme asustado, pero no me asustó. Era como si hubiera crecido 10 años en los últimos 6 meses, como si hubiera visto tanto horror que nada más pudiera afectarme. Salí por la puerta y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido antes, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en poner la mayor distancia posible entre yo y aquella casa que se había transformado en mi infierno personal. No sé cuánto tiempo corrí ni hacia dónde estaba yendo exactamente. Solo sé que en algún momento, exhausta, con los pies sangrando dentro de los zapatos viejos, llegué hasta la casa de doña Consuelo. No había planeado ir allí, mis pies parecían haber decidido por cuenta propia. Golpeé la puerta con los últimos resquicios de fuerza que me quedaban, y cuando ella abrió, cuando vi su rostro gentil transformarse en horror al verme en aquel estado, sucia, golpeada, los ojos vacíos de tanto llorar, simplemente me desplomé. Socorro. Fue todo lo que conseguí decir antes de que el mundo se oscureciera a mi alrededor. Desperté en un cuarto limpio y aireado, con cortinas de encaje balanceándose en la brisa suave que entraba por la ventana. Por un instante pensé que todo había sido una pesadilla terrible y que iba a encontrar a mi padre entrando por la puerta en cualquier momento. Pero el dolor en el cuerpo, los moretones en la piel, me trajeron de vuelta a la realidad. No estaba en casa, estaba en la casa de doña Consuelo. Ella entró en el cuarto trayendo una bandeja con caldo y pan. Tenía una sonrisa gentil en el rostro, pero sus ojos mostraban preocupación. «Por fin despertaste», dijo, colocando la bandeja en la mesita de noche. No preguntó nada, no me presionó. Solo se sentó en el borde de la cama y sostuvo mi mano mientras yo comía lentamente, cada cucharada pareciendo pesar 1 tonelada.
Me quedé 3 días sin conseguir hablar bien. Respondía apenas con gestos, movimientos de cabeza, monosílabos. Era como si mi voz se hubiera quedado atrapada en aquella casa junto con todas las partes de mí que habían sido destruidas. Doña Consuelo respetó mi silencio. Cuidó mis heridas, me dio ropa limpia, dejó que durmiera cuanto necesitara. Al cuarto día, cuando el sol entraba por las rendijas de la cortina formando dibujos en el suelo de madera, finalmente conseguí hablar. Las palabras vinieron a tropezones, entrecortadas por sollozos, por momentos en que el aire parecía desaparecer de mis pulmones. Conté sobre las bofetadas, los insultos, las humillaciones. Conté sobre el hombre, sobre lo que me hacía en las noches oscuras. Conté sobre la indiferencia de mi madre, sobre cómo ella sabía y permitía, como si yo no fuera nada más que una moneda de cambio. Doña Consuelo me escuchó sin interrumpir. Vi las lágrimas silenciosas bajando por su rostro arrugado. Vi cómo sus manos apretaban el rosario que siempre llevaba consigo. Cuando terminé, exhausta, ella me abrazó de una manera que hacía meses que no era abrazada, con cariño, con respeto, con protección genuina. «Nunca más volverás a aquella casa, Lolita», prometió, la voz firme a pesar de las lágrimas. «Nunca más». Aquel mismo día, doña Consuelo llamó a la policía. El comisario vino hasta la casa, un hombre de mediana edad con un bigote grueso y ojos serios. Tuve que contarlo todo de nuevo, cada detalle doloroso, mientras él anotaba en una libretita gastada. Vi su rostro endurecerse al oír sobre don Walter. Vi la compasión en sus ojos cuando hablé de las noches en que mi madre me encerraba en el cuarto sin comida como castigo por cualquier cosa. «Vamos a buscar a su madre y a ese hombre», garantizó, ajustándose el sombrero en la cabeza antes de salir. «Ninguna niña merece pasar por lo que usted pasó, pequeña». 2 horas después supimos que habían encontrado a mi madre, pero no a don Walter. Él había desaparecido. Probablemente había huido a otro pueblo tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho. Mi madre fue llevada a la comisaría, gritando y pataleando, diciendo que yo era una mentirosa, que estaba inventando historias para perjudicarla. Pero las heridas en mi cuerpo contaban otra historia, y cuando el médico del pueblo me examinó y confirmó los abusos, no hubo forma de negarlo. Mi madre fue arrestada, acusada de negligencia, malos tratos y complicidad en los abusos que sufrí. Supe después que la enviaron a un manicomio en Ciudad de México, donde fue diagnosticada con varias enfermedades mentales. Nunca más la vi. En cuanto a don Walter, nunca descubrieron su paradero. A veces, en mis pesadillas, todavía veo su rostro, todavía siento su olor a cigarrillo y sudor, todavía oigo su voz susurrando en mi oído. Pero con el tiempo aprendí a despertar de esas pesadillas y recordar que estaba a salvo, que él nunca más podría alcanzarme. Doña Consuelo se convirtió en mi tutora legal. No fue fácil. En aquella época, que una mujer soltera adoptara a una niña era algo casi inédito, especialmente en un pueblo pequeño como San Cristóbal. Pero ella era respetada en la comunidad, tenía dinero e influencia, y lo más importante, quería darme un hogar. Luchó por mí como nadie lo había hecho antes. La adaptación fue lenta y dolorosa. Tenía pesadillas casi todas las noches. Me despertaba gritando, sudando frío, creyendo que estaba de vuelta en aquella casa, que mi madre me estaba pegando, que don Walter estaba entrando en mi cuarto. Doña Consuelo nunca perdió la paciencia. Se sentaba a mi lado, sostenía mi mano hasta que me calmaba, me contaba historias felices hasta que conseguía dormir de nuevo. Durante el día, los fantasmas también me perseguían. Tenía miedo de salir, de que la gente supiera lo que me había pasado, de que me juzgaran, de que cuchichearan a mis espaldas. La vergüenza era como un manto pesado que cargaba, aunque sabía en el fondo que la culpa no era mía. Doña Consuelo contrató a una profesora particular para enseñarme en casa, ya que yo no conseguía enfrentar la escuela todavía. Doña Eunice venía 3 veces por semana. Me enseñaba español, matemáticas, ciencias y, lo más importante,
Me trataba como una niña normal, no como una pobrecita. Poco a poco fui reconstruyéndome. Aprendí a confiar nuevamente, primero en doña Consuelo, después en doña Eunice, después en el jardinero que cuidaba los rosales y que tenía las manos callosas como mi padre, después en el perro callejero que doña Consuelo adoptó para hacerme compañía. La casa de ella era grande, antigua, llena de rincones para explorar, de libros para leer, de historias para descubrir. Era tan diferente de la casa pequeña y sofocante donde había vivido con mis padres, que a veces parecía que aquella vida anterior le había ocurrido a otra persona, no a mí. Doña Consuelo nunca intentó sustituir a mis padres. Nunca me pidió que la llamara madre. Nunca fingió que el pasado no existía. Al contrario, me animaba a hablar sobre mi padre, a mantener vivos los buenos recuerdos, sus enseñanzas sobre las plantas, sobre la vida. Y cuando el dolor por su pérdida se volvía insoportable, ella simplemente me abrazaba y decía: «Llora cuanto necesites, Lolita. Las lágrimas limpian el alma». Sobre mi madre hablábamos menos, no por prohibición o tabú, sino porque las heridas aún estaban muy abiertas. Con el tiempo, doña Consuelo me ayudó a entender que mi madre era una persona enferma, que lo que hizo no fue por maldad pura, sino por una mente quebrada que nunca recibió el tratamiento adecuado. Eso no justifica lo que te hizo, me explicó un día mientras bordábamos juntas en el portal. Nada jamás lo justificará, pero entender puede ayudarte a no cargar el peso del odio por el resto de tu vida. Y ella tenía razón. Llevó años, décadas incluso, pero eventualmente conseguí no odiar a mi madre. No la perdoné. Hay cosas que van más allá del perdón humano. Pero aprendí a no dejar que el odio por ella consumiera mi vida, mi futuro. Cuando cumplí 12 años, doña Consuelo me preguntó si me gustaría volver a la escuela regular. Tenía miedo, claro, pero algo dentro de mí quería intentarlo. En mi cabeza de niña, volver a la escuela era como probar que había sobrevivido, que los monstruos no habían vencido. El primer día fue terrible. Las miradas, los cuchicheos, las preguntas mal disimuladas. El pueblo era demasiado pequeño para que mi historia no fuera conocida, distorsionada, aumentada en las rondas de chismes. En la hora del recreo me quedé sola en una esquina del patio, deseando desaparecer. Fue cuando ella se acercó, Guadalupe, una niña flaquita de trenzas y sonrisa fácil. Se sentó a mi lado sin ceremonia, me ofreció la mitad de su torta y comenzó a hablar sobre cómo la profesora de matemáticas tenía un bigote que parecía el del papá de ella. No preguntó sobre mi historia, no me trató como a una pobrecita. Solo me ofreció amistad, así de simple. Guadalupe se convirtió en mi primera amiga de verdad. Con ella reaprendí a jugar, a reír, a ser niña. Íbamos juntas a la escuela, estudiábamos juntas, pasábamos los fines de semana una en la casa de la otra. Su familia me acogió como si yo fuera una hija, sin preguntas, sin juicios. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí que pertenecía a algún lugar. Los años fueron pasando. Las heridas más superficiales fueron cicatrizando. Terminé la primaria, entré a la secundaria, comencé a soñar con un futuro. Quería ser maestra como doña Eunice. Quería hacer la diferencia en la vida de otros niños. Doña Consuelo apoyó mi sueño desde el principio. La educación es lo único que nadie puede quitarte, Lolita, decía. E invirtió en eso. Libros, materiales, clases particulares cuando tenía dificultad en alguna materia. Ahorraba para mandarme a una buena escuela en la capital cuando llegara el momento. Cuando tenía 15 años, doña Consuelo enfermó. Al principio eran solo dolores en las articulaciones, cansancio, cosas que ella atribuía a la edad avanzada. Pero pronto quedó claro que era algo más serio. El médico del pueblo, tras muchos exámenes, diagnosticó un cáncer ya en etapa avanzada. Le dio pocos meses de vida. Fue mi turno de cuidar de ella, como ella había cuidado de mí. Dejé la escuela temporalmente. Me dediqué completamente a hacer sus últimos días lo más cómodos posible. Le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados.
peinaba sus cabellos blancos que iban cayendo poco a poco, sostenía su mano en las noches en que el dolor era demasiado fuerte para dormir. En sus últimos días, doña Consuelo me llamó cerca. Estaba débil, delgada, apenas una sombra de la mujer fuerte que me había rescatado años antes, pero sus ojos todavía tenían aquel brillo especial, aquella fuerza interior que siempre me inspiró. «Lolita», murmuró, sosteniendo mi mano con las suyas, ahora frías y translúcidas. «Necesito que me prometas una cosa». «Cualquier cosa», respondí, las lágrimas ya empañando mi visión. «Prométeme que no dejarás que lo que pasó defina quién eres. Prométeme que vivirás una vida plena, feliz, que amarás y te dejarás amar, que seguirás tus sueños». Asentí, incapaz de hablar a través del nudo que se formaba en mi garganta. «Y lo más importante», continuó con un esfuerzo visible, «prométeme que recordarás siempre que eres fuerte, Lolita. Más fuerte que todos los monstruos que intentaron quebrarte». Lo prometí. Y 3 días después, doña Consuelo partió serenamente durante el sueño, dejando un vacío inmenso en mi vida, pero también un legado de amor, fuerza y resiliencia que llevo conmigo hasta hoy. Después del funeral, descubrí que doña Consuelo lo había dejado todo preparado. La casa, sus bienes, un ahorro considerable, todo quedó para mí. Más que eso, había arreglado para que yo quedara bajo la tutela de su sobrina Carmen, una mujer joven y gentil que vivía en la capital y que vino a San Cristóbal solo para el entierro de su tía y para conocerme. Carmen me dio a elegir. Podía quedarme en San Cristóbal, en la casa que había sido de doña Consuelo, con una ama de llaves para cuidar de mí hasta alcanzar la mayoría de edad, o podía ir con ella a Ciudad de México, donde tendría más oportunidades de estudio. La decisión fue difícil. San Cristóbal era lo que conocía, donde tenía mis pocos amigos, donde los recuerdos buenos y malos estaban arraigados. Pero algo dentro de mí, tal vez aquella misma fuerza que doña Consuelo había visto, me impulsaba hacia un nuevo comienzo. Elegí Ciudad de México. A los 16 años dejé el pequeño San Cristóbal atrás y me mudé a la gran ciudad, un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. La adaptación no fue fácil. El ruido, la agitación, la impersonalidad de la gente, todo me asustaba. Pero Carmen fue paciente, me dio tiempo y espacio para ajustarme a mi propio ritmo. Terminé la secundaria en una escuela particular gracias al dinero que doña Consuelo había dejado. No hice muchos amigos. Todavía cargaba aquella desconfianza, aquel miedo de acercarme demasiado a las personas. Pero me dediqué a los estudios con una determinación que sorprendía incluso a los profesores. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer después, no tuve dudas. Presenté examen para la normal, para convertirme en maestra como siempre soñé. Pasé en primer lugar, para orgullo de Carmen y, estoy segura, de doña Consuelo, donde quiera que estuviera. Durante el curso, algo comenzó a cambiar en mí. A medida que aprendía sobre desarrollo infantil, sobre psicología, sobre cómo los niños reaccionan a los traumas, empecé a entender mejor lo que me había pasado. Comencé a darme cuenta de que no había sido mi culpa, que no había nada malo en mí, que había sido víctima de personas enfermas y crueles. Esa comprensión fue liberadora. No borró las cicatrices, no eliminó las pesadillas que todavía me visitaban ocasionalmente, pero me permitió mirar hacia adelante con más claridad, con menos peso. Me gradué a los 19 años y pronto conseguí un empleo en una escuela primaria en la periferia de Ciudad de México. Eran niños pobres, muchos con historias de vida tan o más difíciles que la mía. Me vi reflejada en las miradas asustadas de algunos, en los comportamientos agresivos de otros, en la tristeza silenciosa de los más callados. Y fue allí donde encontré mi verdadera vocación. No era solo enseñar a leer y escribir, era ser para aquellos niños lo que doña Consuelo había sido para mí. Un puerto seguro, una luz al final del túnel, alguien que creía en ellos cuando nadie más lo hacía. Volvía a casa exhausta todos los días, pero con una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Estaba haciendo la diferencia.
estaba transformando vidas, estaba honrando la promesa que le había hecho a doña Consuelo de vivir una vida plena y significativa. Fue en esa escuela donde conocí a Jorge, el profesor de educación física. Era diferente de cualquier hombre que yo había conocido. Gentil sin ser débil, fuerte sin ser intimidante, gracioso sin ser cruel. Los niños lo adoraban y yo, poco a poco, también empecé a admirarlo. Nuestra amistad creció lentamente, con respeto mutuo y genuino interés el uno por el otro. Me invitaba a tomar café después de las clases, me prestaba libros que creía que me gustarían, me hacía reír con sus historias sobre los desastres culinarios que protagonizaba. Tardé en darme cuenta de que me estaba enamorando, y cuando lo percibí, el miedo casi me paralizó. Los fantasmas del pasado volvieron con fuerza. Las manos ásperas de don Walter, su aliento a alcohol, el dolor, el asco, la vergüenza. ¿Cómo podría amar a alguien después de todo eso? ¿Cómo podría confiar en un hombre lo suficiente para dejarlo acercarse? Casi huyo, casi pedí transferencia a otra escuela, casi desistí antes de intentar. Pero entonces recordé la promesa que le había hecho a doña Consuelo. Vivir, amar, dejarme amar. Una tarde de otoño le conté todo a Jorge. Sentados en una banca de plaza, las hojas secas cayendo a nuestro alrededor como una lluvia dorada, abrí mi corazón y mi historia. Hablé sobre mi padre, sobre su muerte, sobre mi madre, sobre don Walter, sobre los abusos. Hablé sobre doña Consuelo, sobre cómo me salvó, no solo físicamente sino emocionalmente. Hablé sobre mis miedos, mis inseguridades, sobre lo difícil que era para mí confiar, entregarme. Jorge me escuchó en silencio respetuoso, sin interrumpirme. Cuando terminé, exhausta y vulnerable como nunca había estado ante nadie, él simplemente tomó mi mano y la besó suavemente. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto», dijo, los ojos humedecidos. «Tu historia no me asusta, Lolita. Solo me hace admirar aún más a la mujer increíble en que te convertiste a pesar de todo». En aquel momento, algo se curó dentro de mí. No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan totalmente, pero lo suficiente para permitirme dar un paso adelante, para arriesgar, para intentar. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso, cada paso dado con cuidado y consideración. Jorge nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Cuando los fantasmas aparecían, y aparecían con frecuencia al principio, él era paciente, me daba espacio, me recordaba que estaba segura, que nunca me haría daño. A los 21 años me casé con Jorge en una ceremonia sencilla, solo con los amigos más cercanos y su familia, que me acogió como hija. Carmen estaba allí, por supuesto, radiante de verme finalmente encontrando la felicidad que merecía. En el altar, mientras intercambiábamos votos, pensé en todas las personas que habían formado parte de mi camino hasta allí. Pensé en mi padre, con sus manos callosas y su sonrisa gentil. Pensé en doña Consuelo, que me enseñó lo que era el amor verdadero, incondicional. Y sorprendentemente, pensé incluso en mi madre, no con rabia o resentimiento, sino con una especie de comprensión triste por lo que podría haber sido, y no fue. Nuestro primer año de casados fue de adaptación, de aprendizaje, de descubrimientos. Tuve que desaprender el miedo, tuve que aprender a confiar, a abrirme, a ser vulnerable sin esperar ser herida. Jorge fue mi compañero en ese proceso, paciente y amoroso, mostrándome cada día que no todos los hombres eran como don Walter, que podía haber belleza y alegría en la intimidad. A los 23 años, contra todas las probabilidades y miedos, tuve a nuestra primera hija, Consuelo, en homenaje a la mujer que salvó mi vida. Sostener a aquel pequeño ser en mis brazos, sentir su calor, ver su carita perfecta, fue como si un círculo se cerrara. Allí estaba yo, que había sufrido tanto en manos de quienes deberían protegerme, ahora con la sagrada responsabilidad de proteger otra vida. Juré en aquel momento que mi hija nunca conocería el tipo de dolor que yo conocí, que crecería rodeada de amor, de seguridad, de alegría, que sabría su valor, su fuerza,
su importancia en el mundo. 2 años después vino Antonio, nuestro segundo hijo, nombrado en homenaje a mi padre, y nuestra familia quedó completa. Jorge era el padre que yo había soñado para mis hijos, presente, cariñoso, firme cuando era necesario, pero nunca cruel, nunca abusivo. La vida no fue siempre fácil. Tuvimos dificultades económicas, problemas de salud, desafíos como cualquier familia, pero los enfrentamos juntos, como compañeros, como amigos, como amantes, y en cada obstáculo superado sentía mi fuerza crecer, mi confianza solidificarse. Continué enseñando, pero también volví a estudiar. Hice especialización en psicopedagogía, enfocándome especialmente en niños traumatizados. Quería dar a otros niños lo que doña Consuelo me había dado, una oportunidad de recomenzar, de sanar, de crecer más allá de las cicatrices. A los 30 años, con el apoyo de Jorge y usando parte de la herencia que doña Consuelo había dejado, abrí un pequeño centro de apoyo para niños víctimas de abuso. Era un lugar acogedor donde ofrecíamos no solo terapia y seguimiento escolar, sino también amor, comprensión, esperanza. Casa Consuelo lo llamé, y en el jardín de la entrada planté las mismas rosas que mi padre cuidaba con tanto cariño. Cada niño que pasaba por aquellas puertas se llevaba un poco de mí, un poco de mi padre, un poco de doña Consuelo. Y cada sonrisa reconstruida, cada pesadilla superada, cada futuro rescatado, era una victoria no solo para aquel niño, sino para mí también. Los años pasaron, los hijos crecieron, siguieron sus propios caminos. Jorge y yo envejecimos juntos, nuestro amor madurando como un buen vino, ganando profundidad, complejidad, riqueza. La Casa Consuelo creció, se expandió, se convirtió en una referencia en el trabajo con niños traumatizados. Y aquí estoy ahora, a los 87 años, mirando hacia atrás y viendo no solo el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, sino también la resiliencia, el amor, las victorias. Veo una vida que, a pesar de haber comenzado en las sombras más oscuras, encontró su camino hacia la luz. Ya no cargo vergüenza, ya no cargo culpa. Cargo cicatrices, sí, son parte de quién soy, testigos de lo que sobreviví, medallas de una guerra que casi me destruye pero no lo consiguió. Y si existe un mensaje que quisiera dejar para quien me está escuchando, especialmente para quien está pasando por su propio valle de sombras, es este. Los monstruos parecen invencibles, la noche parece interminable, el dolor parece insoportable, pero eres más fuerte de lo que imaginas. La luz, la curación, la vida plena, alegre y significativa te está esperando. Me desperté en la cama suave del cuarto de huéspedes de la casa de doña Consuelo, sintiendo una mezcla de alivio y pavor. Alivio por estar lejos de aquel infierno en que se había convertido mi casa. Pavor porque sabía que mi madre no se rendiría tan fácilmente. Era como un animal herido, ahora más peligrosa que nunca. Doña Consuelo entró en el cuarto trayendo una bandeja con té y galletas. Recuerdo cómo el sol de la mañana iluminaba sus cabellos blancos, dándole una apariencia casi angelical. Sus manos arrugadas por el tiempo temblaban levemente mientras colocaba la bandeja sobre la mesita de noche. «Lolita, mi querida, tenemos que hablar», dijo, sentándose en el borde de la cama. Y entonces, con una gentileza que raramente había experimentado en la vida, explicó que había llamado a la policía, que había contado sobre los abusos, que un médico vendría a examinarme. El pánico me consumió, no porque temiera que no me creyeran, sino porque sabía lo que significaba exponer aquella historia. Todos en el pueblo lo sabrían, todos me mirarían y verían no a la Lolita hija de don Antonio el jardinero, sino a la niña abusada, la pobrecita, la víctima. «No puedo», murmuré, abrazando las rodillas contra el pecho. «Ella vendrá a por mí. Ella lo prometió». Doña Consuelo sostuvo mis manos entre las suyas. «Mírame, Lolita», pidió con firmeza. «Tu madre ya no puede hacerte daño, ni ella ni nadie. No voy a permitirlo». Había tanta certeza en su voz que por un instante le creí.
pero el miedo tenía raíces demasiado profundas. «Usted no entiende», susurré. «Ella encontrará un modo». Aquella misma tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja, oí los gritos. Venían de fuera de la casa, la voz inconfundible de mi madre mezclada con otras voces que no reconocí de inmediato. «¿Dónde está mi hija? Quiero a mi hija de vuelta. Esta vieja robó a mi hija». Corrí a la ventana y vi la escena que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mi madre desgreñada, con la ropa sucia y rasgada, gritando en el portón de la casa de doña Consuelo. A su lado estaba don Walter, sujetándola por el brazo como si temiera que fuera a hacer alguna locura. Y frente a los dos, bloqueando la entrada, estaban el comisario y 2 policías. «Está detenida, doña Elena», oí decir al comisario con voz firme. «Tenemos denuncias graves contra usted y contra este hombre». «¿Qué denuncias? ¿Quién lo dijo? Fue esa vieja entrometida, ¿verdad? ¿Qué inventó sobre mí?» Don Walter, percibiendo la gravedad de la situación, intentó huir. Soltó el brazo de mi madre y dio media vuelta, corriendo por la calle de tierra. Uno de los policías fue tras él, mientras el otro sujetaba a mi madre, que ahora se debatía violentamente. «¡Lolita!», gritó, mirando hacia la ventana donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y lo que vi en los suyos me heló hasta los huesos. No era mi madre quien estaba allí, era un monstruo consumido por el odio, por la locura, por la desesperación. «Te vas a arrepentir de esto, vas a pagar por lo que hiciste». Retrocedí, temblando de pies a cabeza. Doña Consuelo apareció a mi lado, cerró la cortina con un gesto firme y me abrazó mientras yo sollozaba incontrolablemente. «Se acabó, mi niña», murmuró contra mis cabellos. «Se acabó». Pero no había acabado. No completamente. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, exámenes médicos, visitas de trabajadoras sociales, conversaciones con el juez. Para una niña de 10 años era abrumador. Cada vez que tenía que volver a contar lo que había pasado, era como revivirlo todo de nuevo. Las palabras arañaban mi garganta como trozos de vidrio, dejando un sabor amargo en la boca. Don Walter fue capturado intentando tomar un autobús a Oaxaca. Negó todo al principio, pero cuando lo confrontaron con las evidencias de los abusos y con el testimonio de vecinos que habían oído los gritos, acabó confesando. Fue condenado a 15 años de prisión, aunque en aquella época crímenes como aquel raramente resultaban en penas tan largas. Mi madre fue considerada enferma mental tras evaluación psiquiátrica. Le diagnosticaron esquizofrenia, trastorno bipolar y diversas otras condiciones que yo, siendo niña, apenas conseguía pronunciar. Fue internada obligatoriamente en un hospital psiquiátrico en Ciudad de México, donde permanecería por tiempo indeterminado. El juez concedió la custodia temporal a doña Consuelo, para mi alivio. La idea de ir a un orfanato, o peor, ser enviada con algún pariente lejano que ni conocía, me aterrorizaba. Por primera vez en meses, pude respirar un poco más aliviada. Pero la paz tenía un precio. El pueblo entero comentaba el caso. A donde quiera que fuera, sentía las miradas, oía los cuchicheos. «Es ella, la hija de la loca. Pobrecita. Lo que le hicieron. ¿Estará marcada para siempre?» Doña Consuelo percibió mi sufrimiento y decidió protegerme de la única manera que podía, manteniéndome en casa por un tiempo, lejos de las miradas y comentarios crueles. Contrató a una maestra particular, doña Eunice, una señora de mediana edad con ojos bondadosos y una paciencia infinita. 3 veces por semana venía a enseñarme las materias que estaba perdiendo en la escuela. «Eres inteligente, Lolita», me decía cuando conseguía resolver un problema difícil de matemáticas o leer un texto sin errar. «Tienes una luz especial». Aquellas palabras tan simples eran como bálsamo para mi corazón herido. Por tanto tiempo había oído que no valía nada, que era una carga, que era culpable de la infelicidad de mi madre. Ahora alguien veía valor en mí. Doña Consuelo también hacía su parte en mi recuperación. Con una delicadeza infinita, fue enseñándome a confiar nuevamente,
a no asustarme cada vez que alguien levantaba la voz o hacía un movimiento brusco, a no esconderme cuando llegaban visitas, a mirarme en el espejo y ver a una niña digna de amor y respeto, no el receptáculo de vergüenza y culpa que mi madre me había hecho creer que era. Una de las mejores cosas que hizo fue enseñarme a cuidar del jardín. Como hija de jardinero, ya tenía alguna noción, pero fue con doña Consuelo que realmente aprendí a amar las plantas. Había algo profundamente terapéutico en hundir las manos en la tierra, en ver una semilla que planté transformarse en una flor, en cuidar de algo frágil y verlo crecer fuerte. Las plantas son como las personas, Lolita, me decía, repitiendo sin saberlo las palabras de mi padre. Cada una necesita un cuidado diferente. Algunas necesitan más sol, otras más sombra. Algunas les gusta mucha agua, a otras poca, pero todas, sin excepción, necesitan amor y atención. Poco a poco, muy lentamente, fui reconstruyéndome. Las heridas no desaparecieron mágicamente. Algunas nunca desaparecerían por completo, pero comenzaron a cicatrizar. Las pesadillas que inicialmente me visitaban todas las noches fueron volviéndose menos frecuentes. El miedo constante, aquella sensación de estar siempre al borde de un abismo, comenzó a dar lugar a una cautela saludable, a un discernimiento que me permitía diferenciar peligros reales de fantasmas del pasado. Casi un año después de haber sido acogida por doña Consuelo, recibí la noticia que cambiaría el curso de mi vida. El juez había decidido concederle mi custodia permanente. Ya no tendría que temer ser enviada lejos, a un lugar desconocido. Podría quedarme allí, en aquella casa que se había convertido en mi refugio, con aquella mujer que, sin ninguna obligación, había elegido amarme y protegerme. «Ahora es oficial», dijo doña Consuelo, mostrándome los papeles con una sonrisa radiante. «Eres mi hija ante la ley, como ya lo eras en mi corazón». Lloré, pero por primera vez en mucho tiempo fueron lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. Abracé a aquella señora frágil que se había convertido en mi puerto seguro y me prometí a mí misma que un día, cuando fuera adulta, haría por otros niños lo que ella estaba haciendo por mí. En mi cumpleaños número 11, doña Consuelo preparó una pequeña fiesta. Solo nosotras dos, doña Eunice y Guadalupe, una niña de mi edad que vivía 2 casas más allá y que, a pesar de conocer mi historia, nunca me había tratado diferente por ello. Había un pastel de chocolate, mi preferido, globos de colores e incluso regalos. Cosas simples, pero elegidas con tanto cariño que me hicieron sentir la persona más especial del mundo. Fue ese día cuando decidí que quería volver a la escuela. Estaba cansada de esconderme, de dejar que el miedo dictara mi vida. Quería ser una niña normal, con amigos, con una rutina, con sueños más allá de las paredes de la casa de doña Consuelo. «¿Estás segura, querida?», preguntó ella, la preocupación evidente en sus ojos bondadosos. «Sabes que los comentarios pueden continuar, que puede ser difícil al principio». «Estoy segura», respondí con una firmeza que nos sorprendió a ambas. «No puedo quedarme escondida para siempre, y además», añadí con una pequeña sonrisa, «la tengo a usted para volver al final del día». Mi regreso a la escuela fue exactamente como esperábamos, difícil. Las miradas, los cuchicheos, las preguntas indiscretas, todo estaba allí. Pero también estaba Guadalupe, que hizo cuestión de sentarse a mi lado, de incluirme en los juegos, de defenderme cuando los comentarios se volvían demasiado crueles. Y para mi sorpresa, había otros compañeros que, después del shock inicial, comenzaron a tratarme normalmente, como si yo fuera simplemente Lolita, no la niña de la historia. La maestra, una joven recién graduada llamada Teresa, también fue fundamental en ese proceso. Sin hacer alarde, sin tratarme como una pobrecita, simplemente garantizó que me sintiera acogida y segura en el aula. Cuando notaba que el asunto se estaba poniendo demasiado pesado para mí, sutilmente redirigía la conversación. Cuando percibía que estaba teniendo un día particularmente difícil, encontraba una excusa para dejarme ayudarla con alguna tarea, dándome un propósito, una distracción. Los años fueron pasando,
y con ellos las heridas más superficiales fueron cicatrizando. Completé la primaria, entré a la secundaria, comencé a soñar con un futuro. Quería ser maestra como doña Eunice y doña Teresa. Quería hacer la diferencia en la vida de otros niños. Doña Consuelo apoyó mi sueño desde el principio. La educación es lo único que nadie puede quitarte, Lolita, decía, y ahorraba para mandarme a una buena escuela en la capital cuando llegara el momento. Cuando tenía 15 años, doña Consuelo enfermó. Al principio eran solo dolores en las articulaciones, cansancio, cosas que atribuía a la edad avanzada. Pero pronto quedó claro que era algo más serio. El médico del pueblo, tras muchos exámenes, diagnosticó un cáncer ya avanzado. Le dio pocos meses de vida. Fue mi turno de cuidar de ella como ella había cuidado de mí. Dejé la escuela temporalmente. Me dediqué por completo a hacer sus últimos días lo más cómodos posible. Le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados, peinaba sus cabellos blancos que iban cayendo poco a poco, sostenía su mano en las noches en que el dolor era demasiado fuerte para dormir. En sus últimos días, con la voz débil pero los ojos todavía llenos de aquella luz especial, doña Consuelo me hizo prometer que no dejaría que el pasado definiera mi futuro, que viviría plenamente, que buscaría la felicidad que merecía. 2 meses antes de mi cumpleaños número 16, ella partió serenamente durante el sueño. El vacío que dejó fue inmenso, un dolor diferente de cualquiera que hubiera sentido antes. No era el dolor agudo y violento de los abusos, ni la desesperación sofocante de perder a mi padre. Era una tristeza profunda mezclada con gratitud, con amor, con la certeza de que había sido bendecida por tener a aquella mujer extraordinaria en mi vida, aunque fuera por poco tiempo. El testamento de doña Consuelo reveló que había pensado en todo: la casa, sus bienes, un ahorro considerable. Todo quedó para mí. Más que eso, había arreglado para que yo quedara bajo la tutela de su sobrina Carmen, una mujer joven y gentil que vivía en Ciudad de México y que vino a San Cristóbal solo para el entierro de su tía y para conocerme. Carmen me dio a elegir. Podía quedarme en San Cristóbal, en la casa que había sido de doña Consuelo, con un ama de llaves para cuidar de mí hasta la mayoría de edad, o podía ir con ella a Ciudad de México, donde tendría más oportunidades de estudio. Elegí Ciudad de México. A los 16 años dejé San Cristóbal atrás y me mudé a la gran ciudad, un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. Guadalupe lloró al despedirse, prometiendo visitarme en las vacaciones. La casa de doña Consuelo fue alquilada a una familia joven, con el dinero yendo a una cuenta a mi nombre para ser usado cuando cumpliera 18 años. La adaptación a la vida en Ciudad de México no fue fácil. El ruido, la agitación, la impersonalidad de la gente, todo me asustaba. Pero Carmen fue paciente, me dio tiempo y espacio para ajustarme a mi propio ritmo. Entré a una buena escuela gracias al dinero que doña Consuelo había dejado. No hice muchos amigos. Todavía cargaba aquella desconfianza, aquel miedo de acercarme demasiado a las personas. Pero me dediqué a los estudios con una determinación que sorprendía incluso a los profesores. Fue en esa época cuando comencé a trabajar medio tiempo en una cafetería cerca de casa. No necesitaba el dinero, ya que la herencia de doña Consuelo y el alquiler de la casa en San Cristóbal me daban una seguridad financiera que muchas chicas de mi edad no tenían. Pero quería la experiencia, la independencia, la sensación de estar construyendo algo por mí misma. La cafetería pertenecía a una pareja de italianos, los Rizzo, que habían venido a México siendo aún jóvenes, huyendo de la pobreza de la posguerra en Italia. Doña María, la esposa, tenía un modo maternal que me recordaba un poco a doña Consuelo. Don Alberto, el marido, era más reservado, pero tenía un corazón enorme que escondía tras una fachada de dureza. «Tienes maña para esto, niña», me decía cuando aprendía rápidamente a operar la máquina de café, a atender a los clientes con una sonrisa, a equilibrar varias bandejas al mismo tiempo. «Un día tendrás tu propio negocio, ya verás». Aquellas palabras plantaron una semilla en mí. Nunca había pensado en tener mi propio negocio.
Siempre me había imaginado siguiendo la carrera de maestra. Pero me di cuenta de que me gustaba el ambiente de la cafetería, el ritmo acelerado, el contacto con los clientes. Me gustaba ver la satisfacción en los rostros de las personas cuando servíamos algo delicioso, la sensación de crear pequeños momentos de felicidad en medio de la rutina agitada de la gran ciudad. Cuando cumplí 18 años, presenté examen para la normal, como siempre había soñado. Pasé en primer lugar, para orgullo de Carmen y, estoy segura, de doña Consuelo, donde quiera que estuviera. Pero decidí hacer también un curso técnico de administración por la noche. Quería estar preparada para cualquier camino que la vida me presentara. Durante los 4 años siguientes, dividí mi tiempo entre los estudios y el trabajo en la cafetería, que ya no era a medio tiempo, sino completo. Los Rizzo me habían ascendido a gerente, confiando en mí para abrir y cerrar el establecimiento, para lidiar con los proveedores, para entrenar a los nuevos empleados. Fue allí, en la cafetería de los Rizzo, donde conocí a Jorge, un joven maestro que venía todas las mañanas antes de dar clases. Siempre pedía lo mismo, café negro sin azúcar y una concha. Se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, leía el periódico, a veces corregía trabajos de alumnos. Nuestra historia comenzó de forma lenta, gradual. Primero, solo sonrisas educadas mientras yo servía su café. Después, breves comentarios sobre el clima, sobre alguna noticia en el periódico que él estaba leyendo. Un día, olvidó un libro en la mesa, El Principito, una edición antigua con las páginas ya amarillentas. Lo guardé para devolvérselo al día siguiente. «Es mi libro favorito», dijo cuando se lo entregué, una sonrisa iluminando su rostro de un modo que hizo saltar mi corazón. «Hay que soportar algunas orugas si se quiere conocer a las mariposas», respondí sin pensar, citando otro pasaje del libro. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y placer. «¿Tú también lo has leído muchas veces? Es mi favorito». Fue el inicio de muchas conversaciones sobre libros, sobre películas, sobre sueños y miedos. Jorge era diferente de cualquier hombre que hubiera conocido. Gentil sin ser débil, fuerte sin ser intimidante, gracioso sin ser cruel. Poco a poco, sin que me diera cuenta, las murallas que había erigido alrededor de mi corazón comenzaron a presentar pequeñas grietas. Tardé en darme cuenta de que me estaba enamorando, y cuando lo percibí, el miedo casi me paralizó. Los fantasmas del pasado volvieron con fuerza. Las manos ásperas de don Walter, su aliento a alcohol, el dolor, el asco, la vergüenza. ¿Cómo podría amar a alguien después de todo eso? ¿Cómo podría confiar en un hombre lo suficiente para dejarlo acercarse? La primera vez que Jorge me invitó a salir, una simple invitación para asistir a una obra de teatro, casi rechacé. Pero entonces recordé la promesa que le había hecho a doña Consuelo: vivir, amar, dejarme amar. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso, cada paso dado con cuidado y consideración. Jorge nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Cuando los fantasmas aparecían, y aparecían con frecuencia al principio, él era paciente, me daba espacio, me recordaba que estaba segura, que nunca me haría daño. Un año después de comenzar a salir, me gradué de la normal y del curso técnico de administración. Fue cuando don Alberto, ya anciano y cansado, me llamó para una conversación seria. «María y yo estamos pensando en volver a Italia», dijo, la voz embargada por la emoción. «Queremos ver nuestra tierra antes de morir. Queremos estar cerca de los nietos que nacieron allá y que apenas conocemos». Mi corazón se encogió ante la perspectiva de perder a aquellas personas que se habían vuelto como familia para mí, pero entendía su deseo, respetaba su decisión. «¿Y la cafetería?», pregunté, preocupada por mi empleo, por los otros empleados. «Queremos venderla», respondió, y entonces, para mi completa sorpresa, añadió: «A ti, Lolita, nadie conoce este lugar mejor que tú, nadie lo ama más que tú. Podemos hacer un precio justo, ayudar con los papeles, facilitar el pago». Me quedé sin palabras.
el corazón latiendo acelerado con la mezcla de miedo y excitación. Tener mi propio negocio, algo que construir con mis propias manos, algo que nadie podría quitarme, era un sueño que ni siquiera sabía que tenía hasta aquel momento. Usando la herencia de doña Consuelo, que había administrado con cuidado todos esos años, compré la cafetería. Jorge me apoyó en cada paso, ayudando con el papeleo, dando ideas para pequeñas reformas, estando a mi lado en las noches en que el miedo al fracaso me mantenía despierta. En mi cumpleaños número 23, después de un día especialmente cansado pero gratificante en la cafetería, Jorge me llevó a cenar a un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Estaba nervioso, inquieto, algo raro en él, que generalmente era la imagen de la tranquilidad. Después del postre, tomó mi mano sobre la mesa y me miró a los ojos con tanta intensidad que sentí mi corazón acelerar. «Lolita», comenzó, la voz ligeramente temblorosa, «conocerte fue lo mejor que me ha pasado. Eres fuerte, inteligente, compasiva, y cada día me muestras un nuevo motivo para admirarte». Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo simple pero elegante brillaba bajo la luz suave del restaurante. «No estoy ofreciendo perfección», dijo, con palabras que hacían eco de las de doña Consuelo años antes. «Solo un amor honesto y el compromiso de respetar siempre quién eres. ¿Me darías el honor de casarte conmigo?». Las lágrimas empañaron mi visión, pero a través de ellas vi no solo al hombre que amaba, sino también a todas las personas que me habían ayudado a llegar hasta allí. Mi padre con su sonrisa gentil y manos callosas, doña Consuelo con su sabiduría y amor incondicional, Carmen con su paciencia y comprensión, los Rizzo con su confianza y generosidad. Vi a la niña quebrada que había sido y a la mujer fuerte en que me había convertido a pesar de todo. «Sí», respondí, la voz embargada por la emoción. «Sí, quiero casarme contigo». Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla, en la misma iglesia donde mi padre había sido enterrado tantos años antes. Carmen estaba allí, por supuesto, radiante de verme finalmente encontrando la felicidad que merecía. Los Rizzo vinieron especialmente desde Italia para la ocasión, trayendo como regalo un juego de tazas de porcelana para café. «Para cuando expandas el negocio», dijo doña María con un guiño. En el altar, mientras intercambiábamos votos, pensé en todas las personas que habían formado parte de mi camino hasta allí. Pensé en mi padre, con sus manos callosas y su sonrisa gentil. Pensé en doña Consuelo, que me enseñó lo que era el amor verdadero, incondicional. Y sorprendentemente, pensé incluso en mi madre, no con rabia o resentimiento, sino con una especie de comprensión triste por lo que podría haber sido y no fue. Nuestro primer año de casados fue de adaptación, de aprendizaje, de descubrimientos. Tuve que desaprender el miedo, tuve que aprender a confiar, a abrirme, a ser vulnerable sin esperar ser herida. Jorge fue mi compañero en ese proceso, paciente y amoroso, mostrándome cada día que no todos los hombres eran como don Walter, que podía haber belleza y alegría en la intimidad. A los 25 años, contra todas las probabilidades y miedos, tuve a nuestra primera hija, Consuelo, en homenaje a la mujer que salvó mi vida. Sostener a aquel pequeño ser en mis brazos, sentir su calor, ver su carita perfecta, fue como si un círculo se cerrara. Allí estaba yo, que había sufrido tanto en manos de quienes deberían protegerme, ahora con la sagrada responsabilidad de proteger otra vida. Juré en aquel momento que mi hija nunca conocería el tipo de dolor que yo conocí, que crecería rodeada de amor, de seguridad, de alegría, que sabría su valor, su fuerza, su importancia en el mundo. 2 años después vino Antonio, nuestro segundo hijo, nombrado en homenaje a mi padre, y nuestra familia quedó completa. Jorge era el padre que yo había soñado para mis hijos, presente, cariñoso, firme cuando era necesario, pero nunca cruel, nunca abusivo. La cafetería prosperó bajo mi administración. Expandí el menú, contraté más empleados, renovamos la decoración para hacerla más acogedora.
Jorge continuó enseñando, apasionado por lo que hacía, inspirando generaciones de alumnos con su conocimiento y entusiasmo. La vida no fue siempre fácil. Tuvimos dificultades económicas, problemas de salud, desafíos como cualquier familia, pero los enfrentamos juntos, como compañeros, como amigos, como amantes. Y en cada obstáculo superado, sentía mi fuerza crecer, mi confianza solidificarse. A los 30 años, impulsada por el deseo de ayudar a otros niños que estaban pasando por lo que yo pasé, transformé la cafetería en un espacio que iba más allá de servir café y comida. Por las tardes de martes y jueves, después del horario comercial, abríamos las puertas para niños de un orfanato cercano. Servíamos chocolate caliente, contábamos cuentos, ofrecíamos un ambiente acogedor donde simplemente podían ser niños, sin las presiones y traumas que muchos cargaban. Este proyecto, que comenzó sin pretensiones, creció a lo largo de los años. Voluntarios se unieron a nosotros, donaciones comenzaron a llegar, profesionales ofrecieron sus servicios gratuitamente, psicólogos, médicos, maestros. En 1975, con los hijos ya crecidos, Consuelo con 10 años y Antonio con 8, y la cafetería bien establecida bajo la gerencia de empleados de confianza, decidí formalizar lo que había comenzado como un proyecto de corazón. Fundé la Casa Consuelo, un centro de apoyo para niños víctimas de abuso y negligencia. Era un lugar acogedor donde ofrecíamos no solo terapia y seguimiento escolar, sino también amor, comprensión, esperanza. En el jardín de la entrada planté las mismas rosas que mi padre cuidaba con tanto cariño. Cada niño que pasaba por aquellas puertas se llevaba un poco de mí, un poco de mi padre, un poco de doña Consuelo, y cada sonrisa reconstruida, cada pesadilla superada, cada futuro rescatado, era una victoria no solo para aquel niño, sino para mí también. Los años pasaron, los hijos crecieron, siguieron sus propios caminos. Consuelo se convirtió en abogada, especializándose en derechos de la infancia y juventud. Antonio siguió el camino de la medicina, convirtiéndose en pediatra, dedicándose especialmente a niños que habían pasado por traumas. Jorge y yo envejecimos juntos, nuestro amor madurando como un buen vino, ganando profundidad, complejidad, riqueza. La Casa Consuelo creció, se expandió, se convirtió en una referencia en el trabajo con niños traumatizados. Recibí premios, reconocimientos, invitaciones para hablar en congresos y universidades, pero nada de eso se comparaba a la alegría simple de ver a un niño que llegaba quebrado, desconfiado, herido, gradualmente florecer, encontrar su voz, recuperar su capacidad de soñar. Cuando Jorge falleció a los 70 años, víctima de un infarto fulminante, irónicamente la misma causa de muerte de mi padre tantos años antes, pensé que no soportaría el dolor. Era inmenso. El vacío dejado por su ausencia parecía imposible de llenar. Pero había aprendido a lo largo de una vida no siempre fácil, pero inmensamente rica, que somos más fuertes de lo que imaginamos, que el dolor, por más intenso que sea, no nos destruye completamente si no lo permitimos. Continué mi trabajo en la Casa Consuelo, ahora con la ayuda de mis hijos y nietos. Continué compartiendo mi historia, porque me di cuenta de que al hacerlo, daba permiso a otras personas para compartir sus propias historias de dolor y superación. Y ahora, a los 87 años, miro hacia atrás y veo no solo el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, sino también la resiliencia, el amor, las victorias. Veo una vida que, a pesar de haber comenzado en las sombras más oscuras, encontró su camino hacia la luz. Ya no cargo vergüenza, ya no cargo culpa. Cargo cicatrices, sí. Son parte de quién soy, testigos de lo que sobreviví. Medallas de una guerra que casi me destruye, pero no lo consiguió. Podría haberme vuelto amarga, resentida, cerrada al mundo. Podría haber permitido que el mal que me hicieron definiera quién era, quién sería. Pero elegí otro camino. Elegí transformar el dolor en propósito. Elegí ser para otros lo que doña Consuelo fue para mí. Una luz al final del túnel, una mano extendida, una oportunidad de recomenzar.
Hoy, cuando miro a los ojos de mis nietos, cuando veo a mis bisnietos corriendo por el jardín de la casa que Jorge y yo construimos con tanto amor, siento una gratitud tan profunda que apenas puedo expresarla en palabras. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber encontrado personas que me ayudaron a reconstruir no solo mi vida, sino mi capacidad de confiar, de amar, de soñar. Todavía sueño con mi madre a veces. No con la mujer destruida por la enfermedad mental y el odio que me persiguió en aquellos últimos meses, sino con la mujer que podría haber sido si hubiera recibido ayuda a tiempo, si hubiera conseguido vencer sus propios demonios. Despierto de esos sueños no con miedo o rabia, sino con una tristeza tranquila por lo que podría haber sido y no fue. Supe muchos años después que murió en aquel mismo hospital psiquiátrico donde fue internada, sin nunca haber recibido el alta. No fui al entierro, no por rencor, sino porque a esas alturas ya era más una extraña para mí que la mujer que me dio a luz. Pero encendí una vela por ella, recé para que hubiera encontrado la paz que nunca conoció en vida. En cuanto a don Walter, cumplió apenas 7 de los 15 años de su sentencia, siendo liberado por buena conducta, algo común en aquella época para ese tipo de crímenes. Desapareció después, se esfumó en el mundo. Por muchos años temí que un día pudiera encontrarme, hacerme daño nuevamente. Pero con el tiempo me di cuenta de que el verdadero poder que tenía sobre mí no estaba en la posibilidad de encontrarme físicamente, sino en el miedo que yo alimentaba. Y cuando dejé ir ese miedo, fue como si él también hubiera desaparecido completamente de mi vida. Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿no? La niña asustada que un día huyó por aquellas calles de tierra, sangrando y llorando, sin saber a dónde ir, hoy es una señora de cabellos blancos, rodeada de amor, respetada en la comunidad, con una familia grande y unida, con un legado de esperanza y curación para centenares de niños que pasaron por la Casa Consuelo a lo largo de las décadas. Si pudiera decir algo a aquella niña asustada que fui, le diría que todo va a estar bien, que va a doler, y mucho, por un tiempo que parecerá interminable, que las cicatrices nunca desaparecerán completamente, pero que un día va a mirar hacia atrás y verá no solo el dolor, sino también la fuerza, la resiliencia, la increíble capacidad del ser humano para reconstruirse incluso después de las peores devastaciones. Le diría también que va a encontrar amor, un amor verdadero, respetuoso, gentil, tan diferente de la brutalidad que conoció en manos de quienes deberían protegerla, que tendrá hijos y a través de ellos la oportunidad de romper el ciclo de abuso, de crear una nueva historia para su familia, que cada vez que abrace a sus hijos, cada vez que los proteja, cada vez que les muestre lo que es el amor verdadero, estará curando no solo el futuro, sino también su propio pasado. Y tal vez lo más importante, le diría que un día va a mirarse al espejo y no verá más a una víctima, a una sobreviviente, sino simplemente a una mujer completa, valiosa, digna de amor y respeto. No a pesar de su historia, sino incluyendo cada capítulo de ella. Cicatrices que se convirtieron en sabiduría. Lo que aprendí después de tantos años cargando esta historia. Si hay una cosa que aprendí en mis 87 años de vida, es que el sufrimiento por sí solo no enseña nada. Es lo que hacemos con él lo que determina si nos destruirá o nos fortalecerá. Es la forma en que lo enfrentamos, cómo lo procesamos, cómo lo transformamos, lo que hace toda la diferencia. Para quien está viendo este video y tal vez esté pasando por su propio valle de sombras, quisiera compartir algunas lecciones que la vida me enseñó. No son grandes revelaciones, no son fórmulas mágicas. Son apenas pequeñas verdades que fui recogiendo a lo largo del camino, como quien recoge flores silvestres al borde del camino. Primera lección. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas. Hay dolores que nunca desaparecen completamente, traumas que permanecen con nosotros de una forma u otra por el resto de nuestras vidas. Pero con el tiempo aprendemos a cargar esos fardos de manera diferente. Se vuelven más ligeros,
menos invasivos, menos definidores de quiénes somos. Segunda lección. Perdonar no significa olvidar o justificar. Durante mucho tiempo pensé que perdonar a mi madre o a don Walter significaría de alguna forma disminuir la gravedad de lo que hicieron, decir que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero con el tiempo entendí que el perdón no era para ellos, era para mí. Era soltar el peso del odio, de la rabia, del resentimiento que cargaba. No porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Tercera lección. Somos más fuertes de lo que imaginamos. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que enfrenté, todo lo que sobreviví, a veces apenas puedo creer que aquella niña quebrada y asustada y yo somos la misma persona. Todos tenemos dentro de nosotros una fuerza que solo descubrimos cuando somos empujados más allá de nuestros límites, cuando no tenemos otra opción que seguir adelante o desistir completamente. Cuarta lección. Nunca subestimes el impacto de un acto de bondad. Doña Consuelo no tenía ninguna obligación de acogerme, de luchar por mí, de darme un hogar y una oportunidad de recomenzar. Lo hizo puramente por compasión, por un sentido de humanidad que trascendía cualquier deber o responsabilidad. Y ese único acto de bondad cambió completamente el curso de mi vida. Nunca sabemos cuántas vidas podemos tocar, cuántos destinos podemos alterar con un simple gesto de amor genuino. Quinta lección. La curación no es un destino, es un viaje. No existe un punto en el que podamos decir, listo, ahora estoy curada. La curación ocurre en capas, en ciclos, en espirales que a veces nos llevan de vuelta a lugares que pensábamos ya haber superado. Y está bien. Cada vuelta en la espiral nos encuentra un poco más fuertes, un poco más sabios, un poco más gentiles con nosotros mismos. Sexta lección. Nuestra historia no nos define, pero nos moldea. Por mucho tiempo intenté huir de mi pasado, fingir que aquella niña abusada no era yo, que aquella historia terrible le había sucedido a otra persona. Pero eventualmente entendí que aceptar mi historia no significaba ser derrotada por ella. Significaba reconocer su influencia en la persona en que me convertí, sin permitir que dictara quién podría ser. Séptima lección. La familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también aquella que elegimos y que construimos a lo largo de la vida. Mi familia de sangre me falló de la peor manera posible, pero encontré familia en doña Consuelo, en Jorge, en los amigos que hice a lo largo del camino, en los niños que ayudé en la Casa Consuelo. Lazos de amor, respeto y cuidado mutuo son mucho más fuertes y significativos que meros lazos de sangre. Octava lección. Ayudar a otros a sanar nos ayuda a sanar a nosotros mismos. Cada vez que extendía la mano a un niño que había pasado por experiencias similares a las mías, cada vez que veía el miedo en sus ojos ser gradualmente sustituido por confianza y esperanza, una pequeña parte de mí también se curaba. Hay una magia poderosa en transformar nuestro propio dolor en algo que alivia el dolor de los demás. Novena lección. Es posible amar profundamente incluso después de haber sido profundamente herido. Por mucho tiempo pensé que nunca sería capaz de amar o ser amada de verdad, que estaba demasiado quebrada, demasiado dañada, pero el amor encuentra un camino. Se infiltra por las grietas, llena los espacios vacíos, ilumina los rincones oscuros, y cuando finalmente nos permitimos recibirlo, descubrimos que nuestras cicatrices no nos hacen menos dignos de amor. Al contrario, son parte del mapa que nos trajo hasta aquí. Décima y última lección. Nunca es demasiado tarde para recomenzar. Cada mañana es una nueva oportunidad, cada respiro una nueva posibilidad. Mientras haya vida, hay posibilidad de cambio, de crecimiento, de transformación. A los 10 años pensé que mi vida había terminado cuando mi padre murió. A los 20, cuando comencé a trabajar en la cafetería, pensé que finalmente había encontrado mi camino. A los 30, cuando fundé la Casa Consuelo, sentí que estaba cumpliendo mi propósito. A los 60, cuando perdí a Jorge,
pensé que nunca más encontraría alegría. Y aquí estoy, a los 87, todavía aprendiendo, todavía creciendo, todavía descubriendo nuevas facetas de mí misma y del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, deja tu like y suscríbete al canal. Es muy importante para mí saber que mis palabras están llegando a personas, que mi experiencia puede de alguna forma iluminar el camino de alguien que está ahora donde yo ya estuve, porque al final de cuentas, es eso lo que nos salva, saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros caminaron por valles semejantes y encontraron su camino de vuelta a la luz, que nuestras historias, por más dolorosas que sean, pueden servir de faro para alguien perdido en la oscuridad. Mi nombre es María de los Dolores Gutiérrez, pero todos me conocen como Doña Lolita. Tengo 87 años y esta es mi historia. No de victimización, sino de victoria. No de destrucción, sino de reconstrucción. No de desesperanza, sino de esperanza. Y si hay algo que deseo dejar como legado, es la certeza de que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega, siempre.